¿Qué tal? Oigan, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué los salones de clases son, pues, como son? Porque detrás de esa imagen que todos conocemos hay siglos de historia, de batallas de ideas y hasta revoluciones que terminaron por definir la forma en que aprendemos. Así que vamos a echar un clavado en esta increíble carrera de relevos a través del tiempo para descubrirlo. A ver, pensemos un poquito en nuestra propia escuela. Esa estructura, con el pizarrón al frente y todo, no apareció por arte de magia, para nada. Es el resultado final de una carrera de relevos de ideas larguísima que empezó hace miles de años. Entonces, la gran pregunta es, ¿quiénes fueron los primeros corredores en esta carrera y qué ideas nos fueron pasando? Bueno, pues nuestra carrera histórica arranca justo aquí. Las primerísimas escuelas en México tienen sus raíces en ideas que viajaron desde el otro lado del océano, allá por la Edad Media. Y es que, fíjense, las primeras semillas de lo que llamamos educación no tenían que ver con conseguir un trabajo, sino con la filosofía y la moral. El chiste era moldear el carácter, crear un cierto tipo de persona. Y esta idea, pues, la adoptó y la transformó por completo el pensamiento cristiano. Y aquí es donde entra un concepto clave, la escolástica. A ver, imaginen un sistema educativo donde la meta principal no es descubrir cosas nuevas, sino usar la razón para defender lo que ya se cree, o sea, la fe. El conocimiento se sacaba de los textos sagrados usando debates súper formales y rigurosos. Ese era, digamos, el motor intelectual de toda esa época. Y esto nos lleva directito a la Nueva España. El modelo escolástico se importó tal cual, pero con objetivos muy claros aquí. La educación se volvió una herramienta de conquista, tanto espiritual como política. Se usaba para convertir a los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, para formar a la élite que iba a administrar la colonia, o sea, la fe y el poder de la manita. Pero, como en toda buena historia, llegó un giro monumental en la trama. La estafeta estaba a punto de pasar a manos de un corredor completamente diferente: la Ilustración. De repente, la razón humana empezó a desafiar a la fe como la fuente principal de la verdad. Y miren, este cuadro lo deja clarísimo. Vean nomás el contraste. Pasamos de buscar la verdad en Dios y en los libros sagrados a buscarla en la naturaleza y en lo que podemos observar directamente. Y aquí está la clave de todo. La educación dejó de mirar hacia el cielo y empezó a mirar el mundo que tenemos enfrente. El foco ya no era lo abstracto, sino lo real, lo que podíamos tocar y medir. Este cambio de mentalidad, pues, hizo que todo explotara en México. Las ideas de la Ilustración le echaron gasolina al movimiento de independencia. Y claro, una vez que México fue una nación libre, surgió una pregunta urgentísima. ¿Y ahora cómo educamos a los ciudadanos de esta nueva república que ya no le responden a un rey? La primera respuesta fue crear las escuelas lancasterianas, que fueron el primer intento de un sistema educativo para todos. Justo después de la independencia, la educación se convirtió en un verdadero campo de batalla, donde se iba a definir el alma de la nación. La siguiente estafeta en nuestra carrera se la iban a pelear dos grandes filosofías. Orden y progreso. Seguro han escuchado esta frase. Fue el lema que definió toda una era en México, sobre todo durante el Porfiriato. Esta frase es básicamente la bandera de una filosofía que venía de Europa y que quería modernizar al país a como diera lugar: el positivismo. La idea central del positivismo era bastante directa. Si la ciencia nos ayuda a explicar la naturaleza, pues también nos puede ayudar a organizar la sociedad. Por lo tanto, la escuela tenía que ser como una fábrica de ciudadanos ordenados, productivos y eficientes. La disciplina y la ciencia eran lo más importante. Y la verdad es un eco que todavía escuchamos hoy en los horarios súper rígidos o en los exámenes estandarizados, ¿no creen? Pero claro, este modelo tan científico y tan rígido no iba a durar para siempre. La Revolución Mexicana trajo con ella una idea radicalmente opuesta. Este gráfico nos muestra ese choque de dos mundos: de un lado el positivismo y su obsesión con el orden, del otro un nuevo movimiento que pedía justicia social, conocido como la pedagogía de la acción. La pedagogía de la acción decía, a ver, esperen, la educación no puede ser solo para crear trabajadores que obedezcan. No, tenía que ser para formar gente que quisiera cambiar la sociedad. Aprender a leer y escribir era clave, sí, pero para poder entender las leyes, para defender la tierra, para mejorar la comunidad. La escuela, decían, tenía que salir a la calle. Y con esto llegamos al último gran relevo de nuestra carrera. Un cambio que en muchos sentidos sigue siendo el más revolucionario de todos y que sin duda influye en cómo vemos la educación hoy en día. Esta pregunta. Esta pregunta lo cambió absolutamente todo. Por primera vez en siglos, el foco dejó de estar en el temario, o en el maestro, o en el gobierno, para centrarse por fin en la figura que casi siempre había sido ignorada: la persona que aprende.
Y así nace la famosa escuela activa. La idea era simple pero potentísima. El aprendizaje de verdad no es pasivo. No se trata de sentarse a escuchar y ya. Se trata de hacer, de explorar, de descubrir. El estudiante se convierte en el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. A ver, ¿y esto cómo se veía en la práctica? Bueno, primero se reconocía algo básico. Un niño de 7 años no aprende igual que un adolescente de 14. Segundo, se le daba más importancia a los experimentos, a los proyectos y al juego que a la pura memorización. Y tercero, se entendió que la mejor forma de que alguien aprenda algo es que de verdad le interese. Parece obvio, ¿no? Y ojo, que esto no era nomás una idea bonita y ya. Por primera vez, la ciencia, a través de la psicología, se puso a estudiar en serio cómo funciona la mente de una persona cuando aprende. La educación empezaba a basarse no solo en ideales, sino también en evidencias científicas sobre el desarrollo humano. Y bueno, hemos completado nuestra carrera de relevos a través de la historia. Llegamos a la meta. Y ahora la pregunta es, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Aquí tenemos el resumen de nuestro viaje. Cada una de estas grandes ideas fue una estafeta que una generación le pasó a la siguiente. Y cada una de ellas dejó su huella, construyendo capa sobre capa lo que hoy conocemos simplemente como la escuela. Así que la próxima vez que entremos a un salón de clases, hay que recordar esto: la forma de los pupitres, las materias que se dan, cómo se relaciona el docente con los alumnos, todo, absolutamente todo, es un eco de estas grandes batallas históricas. Es como un museo vivo de todos los intentos que hemos hecho por responder la gran pregunta: ¿para qué educamos? Y eso nos deja con la pregunta del millón. Si la fe, la razón, el orden de la nación y la psicología construyeron la educación del presente, ¿qué nuevas ideas, qué nuevas tecnologías, qué nuevas necesidades sociales van a definir el futuro de la educación? Porque una cosa es segura, la carrera de relevos todavía no termina.